la causa de la muerte. En la Biblia, la muerte es un delito que tiene que ser sancionado y esa sanción tiene que ser ejecutoriada. La condena es la muerte. O sea, el pecado o cualquier delito que la justicia de Dios merece una sentencia a la muerte. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, bíblicamente hablando, a la luz de la justicia divina, de la justicia de Dios, no hay ninguna otra forma, no hay ninguna otra manera en que un pecado debidamente se sentencie y debidamente se condene, sino con la muerte. ¿Ah? Eso es lo primero que tiene que entender el ser humano, que no hay ninguna otra forma en que, penalmente hablando, un pecado, cualquiera sea, se sentencie y debidamente se condene, sino con la muerte. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando el ser humano comete su primera falta a la moral de Dios, su primer delito de muerte, de pena de muerte, entonces el ser humano entra en una fase, en un proceso de muerte que se aplica sobre la Trinidad humana. El ser humano es trino, espíritu, cuerpo y alma. Entonces, al pecar el ser humano, dejando de ser inocente ante Dios, perdiendo la inocencia de un niño, el Señor dijo claramente que de los tales, de los niñitos, es el reino de los cielos, porque ellos todavía no han adquirido el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo, a plenitud. Entonces, el Señor, que es un juez justo, no les toma en cuenta los pecados a los niños en materia penal. O sea, un niño sigue siendo trino, espíritu, cuerpo y alma. Todavía el niño no entra en el proceso de muerte, que inicia con la muerte del espíritu, luego va a continuar con la muerte del cuerpo, y el proceso de muerte va a culminar con la muerte del alma. Espíritu, cuerpo y alma. El ser humano tiene que reconocer, a la luz de la Biblia, que el ser humano es trino. Nosotros somos trino, espíritu, cuerpo y alma. Y por lo tanto, cuando el ser humano abandona el tierno estado de niñez, ahora sí, que Dios ya no lo tiene por inocente. ¿Entienden? Ya el ser humano ante los ojos de Dios perdió la inocencia de un niño. Ahora el ser humano tiene que responder por sus actos. Entonces, a la primer obra mala, primer acto con maldad que hace el ser humano, o sea, cualquier pecado, ya sea de pensamiento, por acción o por omisión, o por creer a Dios exento de fe, que es otra forma de no creer, creer exento de fe. Y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre, Romanos 14:23. Sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. Entonces, uno puede creer en Dios, creer lo que Dios dice en su palabra, pero dudando. Creer, pero no estando plenamente convencido que eso sea la verdad. Entonces está pecando contra Dios por incredulidad. Cristo dijo, de pecado por cuanto no creen en mí. De pecado por cuanto no creen en mí. Juan capítulo 16, versículo 9. Entonces, lo que me motivó a hacer este video es que a través de este video quiero explicar, a la luz de la Biblia, por qué la muerte, por qué el hombre tiene que morir. ¿Por qué el hombre tiene que morir y su cuerpo ir a parar a un cementerio? ¿Por qué la muerte física? ¿Por qué causa tenemos que morir? El tema es, la causa es el pecado. El pecado, a veces el hombre es indiferente a esta palabra, no le da la debida importancia que tiene el pecado. ¿Qué significa pecar contra Dios? Uno tiene que entender el pecado como un delito de pena de muerte. Es tan grave que en la justicia de Dios la persona tiene que ser condenada a la muerte, tiene que morir. Tenemos dos pasajes en la Escritura donde tenemos la palabra del Señor dando razón de esta terrible sentencia.
que debe ser ejecutoriada, ¿verdad? La muerte. En Romanos 6:23 tenemos el dictamen del Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. También tenemos en Ezequiel 18:4, donde Dios ha dicho, el alma que pecare esa morirá. Entonces, esto es más grave porque se está hablando del alma, Nosotros somos espíritu, cuerpo y alma. Dios creó a Adán, el primer hombre, lo creó trino, ¿ya? Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, su cuerpo, y sopló en su nariz aliento de vida, el alma, el neuma, y el ruach, el neuma, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Adán fue trino. Ahora cuando Dios le mandó no comer del fruto prohibido, en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, ahí nosotros leemos la verdad de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El día que Adán comió, murió. Pero no murió la muerte física, no murió la muerte del alma, murió la muerte del espíritu. El día que Adán comió el fruto, entró en un proceso de muerte que para Adán inició con la muerte de su espíritu. Entonces, cuando uno desobedece a Dios, en este caso, Adán desobedeció el mandato, era una única ley que tenía una pura ordenanza, una única ley de Dios, ley divina, una ley divina, que tenía una pura ordenanza, un puro dictamen, no comer del fruto. Años después, en el monte Sinaí, Dios al pueblo de Israel le dio 10 mandamientos escritos en tablas de piedra y una serie de ordenanzas y estatutos y decretos juntamente con estos 10 mandamientos. La ley de los mandamientos del Señor es muy extensa en cuanto a muchas ordenanzas. La ley de Dios al pueblo de Israel, que Dios se la dio a través de Moisés en el monte Sinaí, no son los 10 mandamientos solamente. Amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente, amarás a tu prójimo como a ti mismo, honra a tu padre y a tu madre, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Guarda el día de reposo, no matarás, no mentirás, no fornicarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, ni el buey de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni nada de tu prójimo. Sí, pero esos son solamente 10 mandamientos escritos en tabla de piedra, pero hay un montón de otros mandamientos, estatutos, ordenanzas que conforman la ley de los mandamientos. Si el ser humano, el israelita, obedeciera todos los mandamientos, todos, menos uno, infringía la ley. En Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, respecto de la ley moral de Dios, de los mandamientos, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se hace culpable de todo. Bastaría que un israelita, celoso de los mandamientos, viviendo una vida en completa santificación, completa santidad, obedeciendo todos los mandamientos, pero llegara el instante en que él desobedeciera uno de ellos, ante los ojos de Dios, esa persona que está viviendo una vida en santidad, guardando los mandamientos, es un adúltero, un afeminado, uno que se echa con varones, un fornicario, un idólatra, un borracho, un mentiroso. Todo lo que dice en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No hay rey, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los mentirosos. Sí, pero un día el ser humano cometió una falta, un punto, desobedeció un punto de la ley. Desobedeció todos los mandamientos. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se ha hecho culpable de todo. La causa de ello es que Dios dio la ley, la causa de que la persona esté obedeciendo todos los mandamientos y en un momento desobedece uno de ellos, y que en ese momento ante Dios esa persona sea un adúltero, un fornicario, que se echa con varones, un borracho, un mentiroso, es porque la ley fue dada para el conocimiento del pecado. La ley no fue dada para que el hombre a través de obedecer la ley fuera justificado y se fuera al cielo. No. En Romanos 3:20 dice que la causa por la cual Dios dio la ley es para el conocimiento del pecado. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A través de la ley moral de Dios, que es un espejo para nuestra moral, el hombre se ve sucio. Siempre se va a ver sucio. Siempre se va a ver faltando uno o más mandamientos. Siempre. Hasta que el hombre se muera.
También la ley fue dada para guiar al ser humano condenado por haber pecado, por haber infringido la ley, por haber desobedecido un mandamiento, guiarlo a Cristo. En Gálatas 3:24 dice, de modo que la ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Entonces, los primeros dos objetivos que persigue la ley es, primero, que el hombre entienda que es pecador, para el conocimiento del pecado que mora en el ser humano, Romanos 3:20, y para guiar al pecador, y por lo tanto ya sentenciado a la muerte, guiarlo a Cristo. Como dice Hechos 4:12 el apóstol Pedro, y en ningún otro, aparte de Cristo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces tenemos tres versículos importantes en la Biblia, Romanos 3:20, Gálatas 3:24 y Hechos 4:12. Dios dio la ley para el conocimiento del pecado, Romanos 3:20, y para guiar a la persona infractora que ha infringido la ley y por lo tanto está sentenciado a la muerte, guiarlo a Cristo. ¿Y por qué tiene que ser guiado a Cristo? Según Gálatas 3:24. Porque en ningún otro hay salvación, fuera de Cristo en ningún otro. Entonces ahí tenemos Romanos 3:20, Gálatas 3:24 y Hechos 4:12. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la causa por la cual Dios dio la ley es para el conocimiento del pecado, para que el hombre conozca que es pecador. Segundo motivo, para guiarlo a Cristo, Gálatas 3:24, de modo que la ley de los mandamientos de Dios, no mentirás, no fornicarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera, de modo que la ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo. A Cristo Jesús muriendo por nuestros pecados en la cruz, muriendo Él en vez de nosotros por las infracciones que nosotros cometeremos siempre a la ley divina. ¿Y por qué tenemos que ser guiados a Cristo? Porque en ningún otro hay salvación, Hechos 4:12. Y en ningún otro fuera de Cristo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces lo primero que el hombre tiene que tratar de ponerse en la mente, dejarse poner en la mente, es la palabra de Dios. Yo hice un video donde hablaba que el trabajo satánico es insertar pensamiento, o sea, insertar información falsa en la mente humana. El ser humano no quiere oír la verdad. Una de las desgracias más grandes del ser humano es que no quiere oír la verdad, no quiere. Prefiere ser engañado, le gusta ser engañado el hombre quiere ser engañado. El engañador es la serpiente, Satanás, que engañó a Eva en el huerto del Edén, habiéndole dicho Dios a Adán, el día que de él comieres del fruto del conocimiento del bien y del mal, el día que de él comieres ciertamente morirás. La serpiente le dijo a Eva, no moriréis, no moriréis. Dios le dijo a Adán, morirás el día que comas del fruto prohibido, ciertamente morirás. Y la serpiente le puso una información a Eva falsa, no morirás. Dios le dijo a Adán, el día que de él comieres, morirás, ciertamente morirás. Pero la serpiente, el engañador, apareció a Eva poniéndole una información falsa, una falsa información. No morirás, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto, el viento, serán abiertos vuestros ojos, ya, y tendrás el conocimiento, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, ser como Dios, no. Sabiendo el bien y el mal, sí. Ahí está el engaño. El engaño se nutre de algo de verdad mezclado con mentira. Ese es un engaño. ¿De que iban a ser iguales a Dios? No. Pero de que iban a conocer el bien y el mal, sí. No moriréis, le dijo Satanás, la serpiente a Eva. No moriréis. Dios dijo, morirás. Adán, si me desobedeces, si comes del fruto que yo te mando no comer, vas a morir. El mismo día que comieres, ciertamente morirás. Y aparece la serpiente poniéndole una información falsa a Eva, diciéndole, no es así, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces el hombre quiere ser engañado, el hombre no quiere oír la verdad, no quiere oír la verdad. Una de las más grandes causas por las cuales el ser humano al morir se va al infierno es porque no quiere oír la verdad, porque no le quiere prestar la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle al dictamen del Señor que está en Ezequiel 18:4, donde Dios ha dicho, el alma que pecare esa morirá. ¿Hay alguna otra manera distinta en que un pecado por sí solo, independientemente a los demás pecados que pudiera o no cometer el ser humano, se sentencie y debidamente se condene, pero que no sea con la muerte? Pregunto yo, les pregunto a ustedes.
¿Hay alguna otra forma distinta en que un solo pecado, uno solo, por sí solo ese pecado, no importa qué tipo de pecado sea, un mal pensamiento, una mentira, un mal deseo, codiciar algo del prójimo, hablar mal de los demás, mentir, hacer algún robo, codiciar, no importa qué tipo de pecado sea el cometido. ¿Hay alguna otra manera distinta en que un solo pecado por sí solo, independientemente de los demás pecados que el ser humano pudiera o no cometer, se sentencie debidamente y debidamente se condene, pero que no sea con la muerte? Entonces yo apelo al sentido común. Habiendo dicho Dios en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. No dice la paga de 2 pecados, de 3 pecados es muerte. La paga de uno solo, uno, del. Se está hablando en forma singular. También Dios dice en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Entonces, ¿hay alguna otra forma diferente en que un solo pecado por sí solo, no importa si es una mentira, codiciar algo, caer en fornicación, mentir, no importa el tipo de pecado, para Dios no hay pecadímetro, significa que todo pecado tiene la misma sentencia, la muerte? El ser humano, dejando de ser niño, cometiendo su primer pecado, que Dios se lo tome en cuenta como pecado, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica sobre el espíritu, el cuerpo y el alma, y el ser humano queda muerto espiritualmente de inmediato. ¿Qué es lo que es arrepentimiento? Es un cambio en el parecer del hombre. A mí me parece que es buena idea estudiar medicina. Voy a ser médico. Pero ahora me parece que fue una mala idea estudiar medicina. Me arrepiento de haber estudiado medicina. Ahora estudié medicina, me titulé de médico, me arrepiento de haber estudiado medicina para ser médico. Debí haber estudiado ingeniería, debí haber estudiado leyes. Me parecía buena idea, porque arrepentimiento es un cambio de parecer aquí en la mente, del pensar. Me parecía que era una buena idea casarme con mi novia. Bueno, la persona se casa con su novia, pero después que él tiene una bastante vida marital, se da cuenta que no era como él pensaba la novia, ahora es su esposa. Entonces él dice, me parecía buena idea contraer matrimonio con mi novia. Pero ahora viendo que mi novia es floja, no le gusta hacer las cosas, no congeniamos bien, yo cambio de parecer, cambio mis pensamientos que tenía respecto de casarme con mi novia. Me parece que fue una mala idea. Me parecía buena idea, ahora me parece que fue una mala idea. Me arrepiento de haberme casado con mi novia, me arrepiento. Es un cambio interno en la evaluación que uno hace previamente. Yo pienso que es buena idea ir a ver el partido de fútbol, el clásico, al estadio. Voy a ir con todos mis hijos. Pero ahora viendo que se están tirando botellas, las barras bravas están peleándose, entonces la persona cambia de parecer. Me arrepiento de haber venido a ver el partido de fútbol al estadio, debía haberlo visto por televisión, porque se están tirando botellas, mis hijos están siendo expuestos a que les caiga una botella de vidrio. Me pareció buena idea venir al estadio, pero ahora me parece que fue una mala idea, me arrepiento, cambio de parecer. ¿Qué es lo que cambia en el ser humano? Cambia sus pensamientos, eso es arrepentimiento. En el idioma griego antiguo la palabra es metanoia, metanoiaite. Se traduce al inglés como repent, al castellano se traduce arrepentimiento, metanoiaite. Meta significa, es un sufijo, o sea, un prefijo que tiene que ver con cambio. Es como metamorfosis, cambio de forma. Metanoiaite, cambio de los pensamientos que hay en la mente. Metanoia, cambio de mente. Metanoiaite, cambio de los pensamientos. Cambio, es un cambio. El prefijo meta indica que va a cambiar algo. Lo que viene después, el sufijo, es lo que va a cambiar. El sufijo es morfo, de morfología, de forma. Ese es el sufijo, lo que va a cambiar. Pero el prefijo, lo que está iniciando la palabra es meta. Así se inicia la palabra, metanoiaite. Cambio de los pensamientos de la mente. O sea, Dios nunca se arrepiente en cuanto a cumplir un bien para el hombre. En el libro de Números dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, pero eso tiene que ver con bendecir al hombre, darle vida eterna. Yo le doy vida eterna, Juan 10:28. De eso no se arrepiente el Señor. No cambia de parecer, pero cuando se trata de que Dios quiera castigar al hombre por su maldad,
y viendo Dios que el hombre cambia se arrepiente, entonces Dios se arrepiente también. Dios en Éxodo 32, primero pensó que era buena idea destruir al pueblo de Israel, porque lo estaban injuriando en el desierto. Pero luego cuando Moisés intercede en favor del pueblo, en Éxodo 32, Moisés le dice: Señor, arrepiéntete del mal que has determinado hacer sobre este pueblo, porque ¿qué dirán los egipcios que tú no pudiste cumplir las promesas que le hiciste a sus patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob? Entonces Dios se arrepintió del mal que había determinado hacer sobre su pueblo. O sea, Dios se arrepiente en términos de castigo, de querer castigar por la maldad humana. Si el hombre se arrepiente, Dios también se arrepiente, retrotrae la mano para castigar, aparta la mano para castigar, porque Dios es misericordioso. En Jonás también, Dios le mandó a Jonás pregonar a Nínive que de aquí a 40 días Nínive sería destruida. Pero cuando Dios vio que los ninivitas se arrepintieron de polvo y ceniza, entonces Dios se arrepintió del mal que había determinado hacer sobre los ninivitas. Y eso le molestó a Jonás, ¿verdad? Sabemos toda la historia de Jonás, que él no quiso ir a predicar, pagó un pasaje de un barco en Jope y se fue en un barco y lo tiraban al mar y lo tragó un pez, bueno, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que es el arrepentimiento que Dios demanda al hombre para que el hombre sea salvo? Que cambie de parecer respecto de cómo se encuentra él, producto de que él pecó. El hombre debería pensar que él pecó porque en él mora el mal. Si en el ser humano no morara el mal, no viviera el mal en el ser humano jamás pecaría. Esto es lo mismo que los frutos del árbol. El árbol, cuya naturaleza es la de un naranjo, no se viene a convertir en un naranjo cuando recién da como fruto la naranja. No, da como fruto la naranja porque ya la naturaleza del árbol es la de un naranjo. El ser humano no se viene a convertir en pecador cuando peca. El ser humano peca porque ya su naturaleza moral es pecadora. ¿Me entienden? Y el ser humano no se quiere ver así. El ser humano no quiere reconocer que es pecador, que en él mora el pecado, en mí mora el pecado. El apóstol Pablo en Romanos 7, versículos 14 al 25, ya siendo salvo él, ya si se moría se iba al cielo, ya era un apóstol del Señor, era un siervo del Señor el apóstol Pablo, y él dice en Romanos 7, versículos 14 al 25, porque sabemos que la ley es espiritual, la ley de los mandamientos. Cada mandamiento de Dios es de carácter espiritual, porque Dios es espíritu. Entonces el apóstol Pablo dice a la iglesia que estaba en Roma: sabemos que la ley es espiritual, mas yo, Pablo, soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Fíjense ustedes que el apóstol Pablo, ya en su condición de ser salvo, y no cualquier salvado, sino el apóstol del Señor en la iglesia de los gentiles, él públicamente estaba diciendo: el pecado mora en mí, el pecado vive en mí, el pecado mora en mí. El pecado no es que esté en los demás, que los demás sean pecadores, el pecado está en mí. Entonces el apóstol Pablo dice: porque el querer hacer el bien está en mí. Yo quiero hacer el bien, pero no tengo la capacidad moral de hacerlo. Quiero hacerlo, pero me lo impide el mal que está en mí. Y el apóstol Pablo ya era salvo. No es que el apóstol Pablo tuviera que ser salvado él, su alma del infierno, ya era salvo. Y en esa condición de ya ser salvo, ya tener vida eterna, en esa condición el apóstol Pablo está diciendo: el pecado sigue morando en mí. No me ha sido quitado el pecado de mí. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, Romanos 7:14. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dice: porque según el hombre interior, el nuevo ser creado en Cristo Jesús, que es propio y exclusivo de una persona salvada, que ha nacido de nuevo, porque según el hombre interior, me deleito, me gusta la Biblia, me gusta leer la Biblia, me deleito en los mandamientos del Señor, en su moral. Porque según la ley de Dios me deleito, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Entonces el apóstol Pablo está reconociendo que en sus miembros del cuerpo hay una ley moral, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Hay mucho viento, no se oye. ¿No se oye? Porque según el hombre interior, dice el apóstol Pablo, todo esto en Romanos 7, versículos 14-25, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y exclama el apóstol Pablo angustiado: ¿cómo no? ¿Cómo no va a estar angustiado el apóstol Pablo ya siendo apóstol del Señor?
miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La carne está figurada en la Biblia como el Amalek. Amalek era un enemigo del pueblo de Israel, mientras Israel iba por el desierto, en su éxodo a la tierra prometida. Amalek atacaba por la retaguardia del campamento, atacaba a los más viejitos, a las mujeres embarazadas, a los que caminaban lento, a los niñitos pequeños, niñitos que estaban a los pechos de su madre, bebitos, gente enferma. Atrás del campamento, en la parte posterior, iba la gente más débil, la gente enferma, los niñitos pequeños, las mujeres embarazadas, personas de edad avanzada, pero adelante del campamento iban los más robustos, los más jóvenes, hombres de guerra. Amalek atacaba por la parte trasera del campamento, era un enemigo traicionero. Entonces Amalek es figura de la carne y la lepra es figura del pecado. En la carne sale la lepra. El leproso tenía que, según la ley divina, tenía que gritar: inmundo soy, inmundo, inmundo soy un inmundo, apártense de mí, tengo lepra. El apóstol Pablo está diciendo: el pecado mora en mí, el pecado mora en mí. Ese es el arrepentimiento que Dios demanda, que el hombre reconozca que el pecado mora en él y va a morar en él hasta que el cuerpo físico se muera, la carne de él, su cuerpo físico. En el cuerpo físico existe una ley inmoral que el ser humano la tiene que reconocer. Dios está demandándole al hombre que reconozca que en él existe una ley inmoral. Parte fundamental del cambio de parecer, del cambio de opinión, del arrepentimiento, metanoia, es que el hombre reconozca que el hombre peca porque es pecador. El hombre peca porque es pecador. Si el hombre no fuera pecador, no pecaría. El hombre nace moralmente corrompido. Nace así. Si el hombre no naciera moralmente corrompido, entonces nunca pecaría. Pero porque nace moralmente corrompido, y eso hay que reconocerlo, va a pecar. Y al pecar, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica sobre el espíritu, sobre el cuerpo y sobre el alma. Entonces el ser humano entra en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu de inmediato, va a continuar con la muerte del cuerpo, y el proceso de muerte va por el alma. El ser humano tiene que reconocer que es trino, espíritu, cuerpo y alma. La causa por la cual el ser humano tiene que morir es debido al pecado. El pecado es un delito. Un delito que para Dios merece la muerte de un ser humano trino. Ahora, todo el tiempo que el hombre al pecar queda condenado a la muerte del alma, viviendo todavía su alma en su cuerpo, ya estando muerto espiritualmente, porque el ser humano ya murió espiritualmente, es un periodo de tiempo que la Biblia le llama la misericordia y la gracia de Dios. Es un tiempo de espera que Dios le da oportunidad al hombre para que se vea cómo está. Estás espiritualmente muerto. Estás muerto espiritualmente, estás desconectado espiritualmente de Dios. No entiendes a Dios, no percibes las cosas que son del Espíritu de Dios. No entiendes la Biblia. Por más que leas la Biblia, a ti te parece chino. Te parece un idioma, no sé, de los marcianos. No entiendes la Biblia. Te hostiga leer la Biblia, no la entiendes. Por más que quieras leer la Biblia y tratar de entenderla, no la entiendes porque estás muerto espiritualmente. Y necesitas oír a los verdaderos salvados, portadores de Cristo dentro de nosotros. El verdadero salvado que estuvo muerto espiritualmente, pero que Dios le hizo nacer su espíritu de nuevo, y luego el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo vino a morar en él, que eso es bautismo espiritual. El salvado tiene a Cristo en forma espiritual morando dentro. Es por eso que en Romanos 8:9 el apóstol Pablo dice, en Romanos 8:9, al final del versículo 9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, el tal no es de él. Tiene que estar Cristo morando dentro, viviendo dentro del cuerpo físico de una persona, para que esa persona tenga vida eterna. En 1 Juan 5:12, el apóstol Juan dice, el que tiene al Hijo, o sea, Cristo viviendo en forma espiritual dentro de mi cuerpo, en el interior de mi cuerpo, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Cristo es la vida eterna. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice respecto de sí mismo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces Pablo tenía la vida eterna, tenía a Cristo. El que tiene a Cristo tiene la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El que tiene a Cristo tiene las arras de nuestra herencia en los cielos. El que tiene a Cristo tiene la vida eterna. El que tiene a Cristo morando dentro está permaneciendo cual pámpano en la vid, porque la vid es Cristo. Y si Cristo entra a vivir dentro de mí, yo cual pámpano estoy permanentemente en la vid, que es Cristo, que está morando dentro de mí.
Se cumple Juan 15, el 1 al 7. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Tiene la santidad, tiene la vida eterna, tiene las aras de la herencia en los cielos. ¿Entiende? Lo tiene todo. Entonces tiene que estar morando espiritualmente Cristo dentro. Entonces el muerto espiritual tiene que oír a Cristo morando dentro de Ulises Astudillo. En Juan 5:25, Cristo mismo dijo, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos espirituales, todos los seres humanos están muertos espiritualmente por haber pecado, como lo estuve yo. En Juan 5:25 Cristo está diciendo, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. El muerto espiritual tiene que oír al Hijo de Dios viviendo dentro de mí, porque yo ya tengo a Cristo. El muerto espiritual no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender, para él son locura. 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. Ahí dice, porque el hombre natural, el hombre que está muerto espiritualmente, y necesita que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo, nacer de nuevo, porque el hombre natural no percibe, no oye, no entiende, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, se han de discernir con el Espíritu nacido de nuevo. Pero como él todavía está muerto espiritualmente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Más el espiritual todo lo juzga. Eso es lo que Dios nos dice, y uno tiene que tener esto en la mente, y que se encuentra escrito en 1 Corintios 2, versículos 14 y 15. Entonces, el muerto espiritual tiene que oír a una persona como yo, porque yo tengo a Cristo morando dentro. Cristo está hablando usando mi boca, usando mis cuerdas vocales. Es Cristo el que está hablando, porque Cristo está dentro de mí. Y si usted está muerto espiritualmente, tiene que oírme a mí, porque yo tengo a Cristo. Cristo le está hablando a usted a través de mí. Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos espirituales, los muertos, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Por eso que el Señor Jesucristo envía a los nacidos de nuevo, los envía a ir por todo el mundo y predicar las buenas noticias de salvación a toda criatura. Cristo encomendó, dio la gran comisión a todos sus creyentes nacidos de nuevo en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, diciéndoles, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que oyere el Evangelio. El que creyere, y que como resultado de haber creído con todo su corazón, habiendo añadido fe a su creer, yo mismo viniese a ser sumergido dentro de la tal persona, bautismo espiritual, el que creyere en el Evangelio y fuere bautizado, esa persona será salva, porque al ser bautizado está siendo inserto Cristo dentro de él, y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, 1 Juan 5:12. El que creyere y fuere bautizado espiritualmente, no se está hablando del bautismo en agua, se está hablando del bautismo espiritual. Son dos bautismos diferentes, entendiendo que etimológicamente bautismo significa inmersión, ser sumergido algo dentro de una cosa, ser sumergido dentro de otra cosa. El bautismo de Juan es el israelita sumergiéndose dentro del río Jordán. El bautismo espiritual es Cristo en forma espiritual siendo sumergido dentro del cuerpo físico de la persona. Sumergir, ser inmerso Cristo dentro de mí. Recordemos que en Hechos capítulo 1, el Señor le había dicho a los discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, ahí ocurrió el bautismo del Espíritu Santo. Ahí vino el Espíritu Santo a ser sumergido dentro. Se habla del sello del Espíritu Santo. La persona está sellada con el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo dice a los creyentes de Éfeso, en Él también vosotros, en Cristo, en Cristo también vosotros, habiendo oído el Evangelio y habiendo creído con fe en el Evangelio, Cristo vino a ser sumergido dentro de ustedes. En Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para, así dice el original, para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esa preposición para indica el para qué. Hay mucho viento. La preposición para, que los traductores la modificaron por hasta, fuisteis sellados hasta la redención, no, está mal, está modificado. El original dice para. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados
fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esa preposición para indica el para qué ha sido sellada la persona. Para la redención, para cuando Cristo venga a redimir los cuerpos físicos, en el evento del arrebatamiento las personas se vayan con Cristo a los cielos. El arrebatamiento para que seas arrebatado al cielo cuando venga Cristo a arrebatar la iglesia. Para eso es el sellado para ser sellado con el Espíritu Santo. Es sumergido el Espíritu dentro, el Espíritu de Cristo, Cristo mismo siendo sumergido dentro de nuestros cuerpos. Entonces, siempre el aceite es figura del Espíritu. La redoma de aceite con el cual se ungían los reyes, se ungían con aceite. Siendo sellados, ungidos, sellados con el Espíritu Santo. Ahí uno se convierte en virgen prudente con aceite en su vasija, porque ha creído con fe. En cambio, una persona que cree exenta de fe, no tiene a Cristo morando dentro, no le ha sido sumergido a Cristo. Por eso que en 2 Corintios 13:5, yo sé que hay mucho viento y tal vez no se pueda oír bien, pero voy a tratar de acercarme más. Hay mucho viento, entonces el viento se lleva la voz. Viene de acá el viento. Entonces, en 2 Corintios 13:5, acerca de la necesidad de tener sumergido a Cristo dentro, dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es decir, asegúrate de haber creído con fe. No hay que hacer cosas que solamente hayas creído nada más, pero creído dudando. No estando plenamente convencido de que cuando Cristo murió por nuestros pecados nos dio la inmortalidad, la vida eterna. Que hayas creído dudando, no estando plenamente convencido. No te sirve creer así. Te es en vano creer así. A no ser que en vano creíste. Creíste exento de fe, creíste no plenamente convencido, no te convenciste de la verdad. Eso te va a convertir en un religioso que vas a estar dependiendo de ti. Entonces, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados en cuanto a la fe? Nosotros tenemos a Janes y Jambres, que eran unos magos, unos hechiceros de Egipto. Ellos imitaban el poder que tenía Moisés en la vara que se convertía en serpiente, por el poder divino de Dios. Lo imitaban con el poder satánico, porque eran unos hechiceros, magos de los egipcios, Janes y Jambres. Y en 2 Timoteo 3:8 dice, para que seamos librados de hombres malos, corruptos de entendimiento, como Janes y Jambres, réprobos en cuanto a la fe. O sea, la fe está reprobada. Creyeron, pero sin fe. Acerca de la cristiandad, Acerca de la cristiandad en general, dice en 1 Corintios 11:28, porque es necesario que entre vosotros, los cristianos que creen en Cristo, haya peleas, disensiones, que se separen, como se separa la espiga de cizaña de la espiga de trigo, se zarandeado, que hayan discusiones, pleitos, que no estén de acuerdo entre unos con los otros. Es necesario que haya disensiones entre vosotros, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. 1 Corintios 11:28. Porque es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados en cuanto a la fe. Estos cristianos que están acá creyeron, pero sin fe. Y estos que están aquí creyeron con fe. Estos están en la fe, pero estos están en las obras. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? O estás en la fe, o estás en las obras. Si estás en las obras, estás procurando ser salvo, a través de tu buena conducta, de tu moral. Estás procurando entrar a la salvación, estás en las obras. Pero si estás en la fe, ya Cristo te justificó, ya entraste por la puerta estrecha del camino ancho al camino angosto, ya Cristo te justificó, te ha hecho nacer tu espíritu de nuevo y Cristo ha venido a morar dentro de ti. Tienes a Cristo, tienes la vida eterna. Estás en la fe. Pero si no estás en la fe, estás en las obras. Al estar en las obras, al estar en tus méritos, estás trabajando todavía, no has entrado al reposo. En Hebreos 4, versículo 1 al 3, se habla del reposo de las obras, de dejar de estar activo para ser salvo, de estar haciendo tú
o dejando de hacer. Entra al reposo del Señor, entra al reposo de las obras. Porque el Señor hizo los cielos y la tierra en 6 días y al día séptimo reposó de estar activo. En Hebreos 4, versículos 1 al 3, dice claramente la palabra del Señor. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca a alguno de vosotros no haberlo alcanzado, no haber entrado a la salvación, todavía estar condenado, todavía estar en el camino ancho. Si te mueres te vas al infierno, si te sorprende la muerte física. Parezca a alguno de vosotros no haberlo alcanzado el reposo del Señor. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio. Se nos ha anunciado que Cristo murió por los pecados de nosotros. El Evangelio es una sola proclama, no hay dos, no hay tres, es una sola. Está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, y dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, una vez que fue resucitado Cristo, fue visto por Cefas, luego por los 12, luego fue visto por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven, en los tiempos que estaba Pablo escribiendo la carta, y otros ya duermen, han muerto en Cristo. Y al final, como un abortivo, se me apareció a mí. Todo eso está en 1 Corintios 15, versículo 1 al 7. Mucho viento. Esto es Evangelio. En 1 Corintios 15, versículos 1, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 7, el apóstol Pablo dice: y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, mediante el cual sois salvos, si os agarráis a este mi anuncio. Si os agarráis a un anuncio diferente a este, no sois salvos. Si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Ahí está. A no ser que en vano creísteis. A no ser que hayáis creído, pero dudando. A no ser que hayáis creído, pero con un poquito de incertidumbre en tu corazón, no estando plenamente convencido. Y al no estar plenamente convencido, te vas a convertir en un religioso que vas a estar dependiendo de ti, diciendo que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más lo que tú estás haciendo, guardando santidad, dejando de ser tibio. O sea que la salvación para ti va a ser por lo que Cristo hizo en la cruz, más lo que tú tienes que hacer y dejar de hacer. No, querido amigo, la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, y nada más. Entonces dicen en Hebreos 4, versículo 1 al 3, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado, haber quedado rezagado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañado de fe. O sea, creyeron, pero sin fe. Mas nosotros los que hemos creído, entramos. Se entra por la fe. La justificación es por la fe, no por el mero creer. Miren, en Romanos 5, versículo 1, no dice que la justificación sea por creer, no. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No dice justificados pues por creer. Cualquiera puede creer. La fe es convicción profunda en aquello que no se ve, Hebreos 11.1. Pero los demonios vieron con sus ojos a su Creador. Lo que pasa es que se rebelaron contra Él, los demonios. Los demonios no pueden tener fe porque fe es convicción de lo que no se ve, y los demonios ya vieron al Señor. En Santiago capítulo 2 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen porque vieron, y la fe es creer sin ver. El ser humano puede tener fe, porque mientras no vea a Dios, pero oiga su palabra y la crea, sin ver a Dios, es justificado. La justificación es por la fe, profunda convicción en aquello que no se ve, pero que está escrito de parte de Dios. En 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme lo que está escrito en la Biblia, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Lo que está escrito, ahí está la voz de Dios. La voz de Dios está en la Biblia. Sin ver a Dios, pero oyéndole a Dios sin verlo, y creyendo lo que Él dice, y que está escrito en la Biblia, yo soy justificado. La justificación es por la fe. Justificación significa salvación del alma. Queda justificada para irse al cielo. En tanto el ser humano no esté justificado, no va a poder entrar al cielo. La justificación es por la fe. Entonces, ¿estás en la fe o estás en las obras? En Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5, dice, al que obra, al que está trabajando, el que está haciendo algo para ser salvo, dejando el pecado, dejando de ser tibio, guardando santidad, permaneciendo con el pan para la vid, renunciando al pecado, cambiando su conducta moral. El que obra, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Al que obra, obrar,
La persona que está diciendo, sí Señor, yo creo que usted me salvó cuando usted murió por mí, por mis pecados en la cruz, conforme a 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Sí, pero además yo tengo que estar dejando de ser tibio. Entonces Dios dice, ok. Entonces tú te quieres justificar no solamente por querer que yo te salvé, por la fe en mí, sino que además por dejar tú de ser tibio. Entonces todavía tienes que dejar más de ser tibio. Señor, estoy dejando de ser tibio, porque en Apocalipsis 3:16 dice bien clarito, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, eso que está hablando el Señor a la iglesia, séptima, la iglesia de la Odisea, de la cual yo soy parte, yo soy un tibio, es una reprensión manifiesta. No es un requisito que el hombre tenga que cumplir, aparte de la sola fe del Evangelio, para por fin ser justificado, ser salvo, no. Como lo hacen creer estos falsos cristianos. Lo convierten ciertas enseñanzas del Señor, los convierten en requisitos extras que hay que cumplir para por fin ser salvo, aparte de la sola fe del Evangelio. Y la justificación, la salvación ocurre por la sola fe del Evangelio. Las obras están descartadas, las obras nuestras, ni antes, ni durante, ni después. Después de ser salvo, las obras están descartadas para la justificación. La justificación solamente por la fe en el Evangelio. Entonces, alguien dice, ya, yo creo que Cristo me salvó. Pero además yo tengo que estar permaneciendo con el pan para la vid, conforme a Juan 15, el 1 al 7. Porque bien clarito dice ahí, por cuanto cualquiera que no permanezca con el pan para la vid es cortado y echado al fuego. Así que yo creo que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, que Él murió por mis pecados y así me salvó, más que yo esté permaneciendo con el pan para la vid. Porque si Cristo, Él murió por mis pecados en la cruz, ya, y así me salvó, pero yo no estoy permaneciendo yo con el pan para la vid, soy cortado y echado al fuego, igual me voy al infierno. O sea que lo que hizo Cristo no bastó para darte vida eterna. No, lo que va a bastar es lo que hizo Cristo más lo que yo haga. Yo tengo que estar permaneciendo con el pan para la vida. Lo que hizo Cristo más que yo sea bueno, que yo ayude al prójimo, que sea una buena persona. Porque si Cristo me salvó en la cruz cuando Él murió por mis pecados, pero yo no soy una buena persona, me voy al infierno. Yo tengo que dejar de tomar, tengo que dejar de fumar, ser buena persona, permanecer con el pan para la vida, no ser un tibio, tengo que hacer, trabajar, tengo que estar obrando. Entonces la persona dice, es que los tibios, lo dice bien clarito Cristo en Apocalipsis 3:16. Sí, pero es que eso es una reprensión manifiesta. No es un requisito extra que yo tenga que cumplir, aparte de creer en Cristo con fe para ser justificado, no. Porque dice bien claramente en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y reconócete que eres un tibio. Cambia de parecer respecto a tu tibieza, porque eres un tibio, has perdido el fervor. Mira a tus primeros hermanos en la fe, que morían cantando en las arenas de los circos romanos cuando eran devorados por leones. Ellos tenían fervor, tú no. Eres creyente, al morir te vas al cielo, pero me da repulsión tu vida mundanal. No pasas tiempo leyendo la Biblia, eres un ignorante en la Escritura, estás en el mundo, te da miedo que te rechacen. En cambio, tus primeros hermanos en la fe no les daba miedo que los rechazaran por la causa de Cristo. Ellos nunca renunciaron al santo llamado del Señor a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero tú has renunciado, porque tú no le predicas el Evangelio a nadie, te da miedo, quieres estar en silencio. Es un pecado para la iglesia estar en silencio, no anunciar a viva voz el Evangelio, eso es un pecado. No está autorizado por Dios, por Cristo, que el que ha sido salvo esté en silencio. El verdadero integrante de la iglesia no está autorizado. El Señor no le ha dado permiso para estar en silencio. El salvado está en silencio por su cobardía, por su mediocridad, por su pusilanimidad. Eso es falta de fervor. Y es eso lo que le está reclamando el Señor a la iglesia última en la tierra. La entropía, el paso del tiempo, deteriora el fervor, hace ir perdiendo la fe, hace ir perdiendo el fervor, el paso del tiempo, la larga espera de que Cristo venga, la segunda venida de Cristo por la iglesia, la promesa que Él nos hizo. Os conviene que yo me vaya, dijo el Señor a sus creyentes, Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, porque dice en Juan 14, versículo 1 al 3, esta es una promesa que hace el Señor a su iglesia. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es una promesa del Señor. Entonces, la larga espera
de esta promesa, que se cumpla esa promesa, ha ido perdiéndole el fervor a la iglesia. Su fervor. Y es eso lo que está reclamándole el Señor a la iglesia última en la tierra. Su falta de fervor, su tibieza espiritual. El tibio espiritual no lee la Biblia, es un mundano, está en silencio respecto de predicarles el Evangelio a los demás, le da vergüenza, no se identifica con Cristo, no confiesa a Cristo entre los demás, no se identifica plenamente con Cristo porque le da vergüenza, siente miedo, permanece en silencio. Es una actividad pusilánime, mediocre. Eso no significa que la persona no haya sido salva, porque la salvación no es por obras, que yo sea bueno, que yo me merezca el cielo. La salvación solamente ocurre cuando uno cree con fe lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz, para podernos salvar. Lo que hizo Cristo en la cruz, Cristo para podernos salvar, fue morir por los pecados de nosotros. Si yo lo creo con todo mi corazón, estoy creyendo que Cristo me dio la vida eterna, el acceso al cielo. Que he sido salvo del infierno. He sido salvo de mis pecados. Mis pecados los cargó Cristo en la cruz, como dice en 1 Pedro 2:24. Quien llevó Cristo, Él mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él los llevó, los pecados míos, que yo cometeré toda mi vida, todo mi paso por este mundo. Porque recordemos que un solo pecado tiene que ser sentenciado con la muerte. No hay ninguna otra forma en que un solo pecado por sí solo sea sentenciado y debidamente condenado, sino con la muerte. La muerte del espíritu, del cuerpo y del alma. Cristo vino a impedir la muerte del alma. Cristo no vino a impedir la muerte espiritual. Cristo no vino a impedir la muerte física. Todos morimos espiritualmente. Se lo dijo el Señor a Nicodemo. Nicodemo, el que no naciere de nuevo, significa que murió Nicodemo espiritualmente. Significa que todo ser humano al morir espiritualmente tiene que nacer de nuevo. Todo ser humano. Cuando murió Adán, ¿qué parte de Adán murió? ¿Su cuerpo? ¿Su espíritu o su alma? Murió su cuerpo, murió su espíritu. Adán, el día que de él comieres, es como decir, el día que peques contra mí, que me desobedezcas. Pecar es desobedecer cualquier mandamiento del Señor, cualquiera. Si de todos los mandamientos desobedezco uno, pequé, infringí la ley divina. El alma que pecare, esa morirá. Entonces uno debiera homologar la palabra pecado por un delito de pena de muerte. La persona que fuera un sicario, un asesino en serie, esa persona tiene que ser fusilada. Tiene que ser ejecutada la pena de muerte. No estamos hablando de un enfermo mental. Es que la persona es un sicario, es un asesino. Lo que pasa es que él tiene problemas mentales. El abogado defensor va en el juicio va a decir que esta persona no tiene que ser ejecutada a la muerte porque es una persona con enfermedad mental. Tiene que ir a un hospital a ser tratado porque él no tiene discernimiento. No es una persona que tenga que ser condenada a la pena de muerte porque él todos sus asesinatos lo hizo porque él está perturbado mentalmente. Entonces, hoy en día, como dice Isaías 5:20, ¡ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Entonces, todos los abogados, el Poder Judicial hoy en día está todo corrupto. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. A un asesino malvado que por su maldad le ha quitado la vida a mucha gente, dicen que esa persona es buena porque está con sus facultades mentales perturbadas. No hay que darle pena de muerte. Y sí, hay que darle pena de muerte. Porque los asesinatos que hizo, lo hizo porque es malo. Una persona malvada. Mató a mucha gente. Por puro malo que es, por malvado. Pero hoy en día los abogados en el Poder Judicial le llaman bueno, es inocente porque tiene sus facultades mentales perturbadas. No tiene que ser muerto. Tiene que ir a un lugar a ser tratado mentalmente. Y a la persona que fue objeto del vejamen, le mataron sus hijos, este delincuente asesino le mató su gente, su familia. Entonces, esa persona es juzgada como alguien malo, que no tiene misericordia, siendo que él necesita que se le haga justicia. Yo soy un padre que este hombre asesino me mató a mi mujer, me mató a mis hijos, hágame justicia. Entonces, hoy en día, a esa persona que está reclamando justicia, le llaman malo. Tú eres una persona mala, tienes odio en tu corazón. No eres bueno contra aquel pobrecito que está con sus facultades mentales perturbadas. Él mató a tu gente porque él es un inocente que está con sus facultades mentales perturbadas. Ten misericordia de él. O sea, debiendo llamar bueno al padre que está exigiendo justicia, le llaman malo. A lo bueno llaman malo y a lo malo, a este delincuente malvado, que por su propia maldad le quitó la vida a su esposa y a sus hijos de este hombre, a ese hombre le llaman bueno.
Entonces, en Isaías 5:20 dice la palabra del Señor: ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Entonces, no es que una persona que es un sicario, un malvado asesino, que porque él, por sus facultades mentales, porque están perturbadas, porque él es pobrecito, él está enfermo mental, por eso mata, ¿no? Él mata porque es malo. Entonces esa persona que mató tiene que ser fusilada, pena de muerte, en justicia. El que derrame sangre de su prójimo, la sangre de él debe ser derramada. Eso lo dijo Dios. Alguien dirá: ah, es que Dios abolió la pena de muerte el Señor. ¿Y por qué? Porque le dijo a la mujer adúltera: ni yo te condeno, vete y no peques más. El juicio estaba viciado. Cuando le llevaron a la mujer sorprendida en el acto de adulterio, debieron haber llevado al adúltero, porque la ley de Dios decía que tenían que ser llevados los dos, el adúltero hombre y la adúltera mujer. Para que se cometa adulterio tienen que ser dos los que cometan adulterio. ¿Y dónde estaba el hombre? Los fariseos querían sorprenderle en alguna falta al Señor. Él no sabe la ley, no sabe la ley. La ley dice que tienen que ser traídos los dos. Por lo tanto, el juicio estaba viciado, no correspondía hacer ese juicio, porque según las condiciones tenían que ser traídos los dos, el adúltero y la adúltera, y solamente le trajeron la adúltera. Entonces el Señor dice: el que esté libre de pecado sea el primero en lanzar la primera piedra. Y los fariseos, que guardaban la ley, empezaron a dejar las piedras porque la conciencia le acusaban de que ellos también son pecadores como todos los demás. Entonces el Señor le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? No hay ninguno, Señor, se han ido todos. Entonces el Señor le dijo: ni yo te condeno, vete y no cometas más adulterio. Déjate estar cometiendo adulterio. Ahora te salvaste jabonada porque el juicio estaba viciado. Pero si hubiesen sido el adúltero juntamente contigo, yo habría sido el primero que habría dicho: láncele la primera piedra, apedréenlo, según la ley. Cristo no abolió la pena de muerte. En ese episodio de la mujer adúltera, el juicio estaba viciado. No se reunían las características para hacer un juicio en justicia, porque faltaba que fuera traído el adúltero. Cristo no vino a abolir la pena de muerte. La pena de muerte ha sido abolida por los socialistas, por los comunistas, por los anticristos, por los políticos que se creen más buenos que Dios. Entonces, el pecado tiene que ser homologado con un delito que comete un sicario, que por su maldad mata gente. Tiene que morir. La paga del pecado es muerte. Es tan malvado una persona que comete un pecado que Dios dice que tiene que morir. Y yo voy a cometer pecados contra mi Dios hasta que yo me muera físicamente. Yo cambié de parecer respecto de cómo me encuentro yo ante Dios. Antes pensaba que era bueno, que no tenía por qué ser objeto de ninguna condena, porque no le había hecho mal a nadie, era un niñito inocente de 10 años, que yo podía dejar de pecar, era cosa que yo me lo propusiera, que yo le pidiera ayuda a Dios para que Dios me diera un poder para dejar de pecar, y yo dejaría de pecar. Es como dejar de fumar. Hay personas que fuman muchos cigarros, se fuman 10, o sea, se fuman 2, 3 cajetillas diarias. Hay personas que dicen: este va a ser el último cigarro que voy a fumar. Arruga la cajetilla, la bota el tallo a la basura y dice: de aquí en adelante no fumo más. Y no fuman nunca más. Tienen una voluntad, digamos, un poder de voluntad muy bueno. Entonces ellos no fuman nunca más. Hay gente que piensa que asimismo, como dejar de fumar, es dejar de pecar. O sea que llega un punto en su vida, el ser humano, un punto en su vida, que a partir de ese punto en adelante, ya sea por un poder divino, porque vino el Espíritu Santo y me hizo una nueva criatura y ya no peco más. O sea, yo adquiero la sublimación moral. Soy igual a Dios en lo moral. O sea, Dios jamás peca. Entonces yo me convierto igual que a Dios en lo moral. Yo llego a un punto en mi vida, un punto en que de ahí en adelante no peco más. No, eso jamás va a suceder. Respecto a los justificados por la fe, como lo era Abraham, Isaac y Jacob, dice en Eclesiastés 7:20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe el justificado por la fe que nunca peque. ¿Cuánto más los que todavía no han sido justificados? Y un solo pecado, por sí solo, independientemente de los demás pecados que uno pudiera o no cometer, basta para que la persona entre en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu, continuará con la muerte del cuerpo, y el proceso de muerte va por el alma. Hay mucho viento.
arrepentimiento, cambio de parecer. ¿Cómo te parece a ti que te encuentras ante Dios? ¿Pecaste? ¿Por qué pecaste? ¿Por qué te parece a ti que pecaste? Porque el mal está en ti. Por eso pecaste. Por eso cometiste un delito de pena de muerte. Porque el mal está en ti. Si el mal no estuviera en ti, no pecarías. No cometerías un delito de pena de muerte. Esta es la verdad que el hombre no quiere oír. Hay muchas causas por las cuales las personas al morir se van al infierno. Pero una de las mayores causas es porque el hombre nunca le prestó la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle al dictamen del Señor, de Ezequiel 18:4. Ahí Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. ¿Usted pecó alguna vez? ¿Cometió alguna vez un delito de pena de muerte según Dios? Porque según la ley humana usted es un ángel, un hombre que se merece el cielo, pero según Dios no. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Romanos capítulo 3, versículo 9 hasta el versículo 18. El apóstol Pablo está haciendo un resumen de todo lo que dice la Biblia. Todo lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Dice el apóstol, como está escrito. Pero eso es Romanos 3:10. Romanos 3:9 dice el apóstol, ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles que están todos bajo pecado. Eso es terminante. Y ahí está incluido usted y estoy incluido yo. Romanos 3:9. Ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles que están todos bajo pecado. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. 7. Continúa. Sepulcro abierto su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. 7 más. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, Romanos 3:20, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, Romanos 3:21, aparte de la ley, que a nosotros nos condena al infringirla, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. El ser humano queda justificado al creer que Cristo nos salvó cuando Él murió por nuestros pecados. Creer con fe en el Evangelio. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia entre ningún ser humano, ni entre usted ni entre yo. No hay diferencia por cuanto todos pecaron, al menos una vez, y están destituidos de la gloria de Dios. Y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención viene de la palabra redempio, redimir. Significa aquel que paga un precio en rescate de un alma. ¿Cuál es el precio a pagar para rescatar un alma? Otra alma. El precio a pagar para rescatar un alma es otra alma, ¿entienden? Que otra alma experimente la sentencia y la condena por los pecados de un alma. El alma mía está sentenciada a la muerte por haber pecado, y la única manera, porque no hay otra forma en que el pecado penalmente se condene, sino con la muerte del alma, la única manera en que mi alma pudiera ser salva de que se me aplique la sentencia y la condena, es que otra alma me sustituya a la muerte. Esa alma fue el alma de Cristo. Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Qué tipo de muerte? La del alma. Esa fue la muerte que padeció Cristo, la muerte del alma. Ahí tenemos nosotros el mar, ¿ven? Es la muerte del alma. Vida por vida era la sustitución. En Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25, dijo Dios, mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida, alma por alma. La vida está en el alma, no en el cuerpo físico. El cuerpo físico es el vestido del alma. El cuerpo físico queda en la tierra y el alma parte de la eternidad. ¿Pero en qué estado?
¿En qué estado partirá el alma? ¿En estado de muerte o en estado de vida? Muerte, separación, desamparo. Thanatos en griego. La muerte primera es cuando el alma se separa del cuerpo y el cuerpo pierde la vida, el cuerpo queda cadáver. En cambio, la muerte del alma es cuando Dios le quita el amparo para siempre al alma. Y el alma entra en desamparo eterno. El alma va al lago de fuego a existir eternamente desamparada, con ausencia absoluta de Dios y de todo lo que Dios ha creado y seguirá creando, existiendo eternamente desamparada por los siglos de los siglos. Por más que el alma clame, Señor, venga en mi amparo, venga en mi auxilio, jamás Dios vendrá en su auxilio, vendrá en su amparo. Habrá entrado en desamparo eterno. Para que nosotros no seamos desamparados eternamente, aquel que fue desamparado en la cruz del Calvario fue Cristo. Cuando Cristo exclamó, Elí, Elí, lama sabactani, esto es Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? La respuesta es para poderlo amparar a usted, para poderme amparar a mí, vida por vida. En vez de que yo sea desamparado eternamente, el que fue desamparado eternamente en la cruz fue Cristo, entrando en la eternidad en estado de muerte, de desamparo. Se cumplió el Salmo 22. En el Salmo 22, versículos 1 y 2, escrito 900 años antes de que Cristo viniese al mundo, Salmo 22, versículos 1 y 2, dice allí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. De día y de noche significa eternidad, sin fin, que no tiene fin, de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Es un lenguaje espiritual, el término de día y de noche, que está hablando acerca de eternidad. El Señor Jesucristo en la cruz sufrió un desdoblamiento, sin que el ser humano hubiese visto esto. Un desdoblamiento, es decir, el alma de Cristo se desdobló de su cuerpo, estando todo el mundo oscuro. Desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo tinieblas sobre toda la tierra, dice Mateo 27, versículos 45 al 46. Cerca de la hora novena, el Padre desamparó a Cristo, porque los pecados nuestros estaban en Él, y el Padre no tiene parte con los pecados. Eso es muerte. Se separaron, hubo separación, desamparo. Entonces Cristo falleció clínicamente, su corazón fue como cera, derritiéndose en medio de sus entrañas, Salmo 22, 14. Y el alma de Cristo entró, invisible a todo humano, a la eternidad en estado de desamparo eterno. Y se cumplió el Salmo 22, versículos 1 y 2. Pero Cristo tiene el poder de entrar en muerte y volver a la vida. Cumpliendo Cristo cumpliendo el Señor el mandato del Padre. En Juan 10, versículos 17 al 18, cuando el Padre le dijo al Señor que pusiera su vida y la volviera a tomar. Cristo dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, poner mi vida y volverla a tomar. Cristo puso su vida en un cuerpecito que estaba en el vientre de María en Belén de Judá. Entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, más me preparaste cuerpo. Hebreos 10:5. Y en la cruz del Calvario, Cristo pagó por nuestros pecados con la muerte del alma. El alma de Cristo fue desamparada eternamente, pero Cristo tiene el poder de morir y volver a vivir. Él es el inmortal, el invisible. El invisible, el inmortal, como dice la Escritura. Entonces Cristo, cuando estaba pagando por nuestros pecados en el lago de fuego, desde allí volvió a tomar su vida física, entrando nuevamente su alma en su cuerpo. Y por eso Juan 19:28, cuando Cristo volvió desde la eternidad, habiendo pagado por nuestros pecados en el lago de fuego, volvió a tomar su vida física, como se lo había encomendado al Padre. Leemos nosotros en Juan 19:28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Es interesante que Cristo no había muerto definitivamente, había muerto tipo clínicamente, digamos, como ocurre en un pabellón quirúrgico. Cuando el paciente está anestesiado, ¿verdad?, con un somnífero intranasal, se le está registrando los latidos del corazón, tut, 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 y el alma sale del cuerpo. Hay algunos pacientes que han podido ellos escribir en un libro la experiencia que ellos tuvieron en el pabellón quirúrgico con la muerte tipo clínica. Ellos se desdoblaron de sus cuerpos, el alma salió transitoriamente del cuerpo. Y ellos veían todo lo que estaba ocurriendo en el pabellón quirúrgico. Veían las enfermeras, los médicos cirujanos, lo que le estaban aplicando la RCP, reanimación cardiopulmonar,
Pero estas personas no miraban a la persona que estaba en el aire. En el aire estaba el alma del paciente. Hay una historia donde una persona que aplica reanimación cardiopulmonar atendió a un ciego, a un hombre que había toda su vida sido ciego, no miraba, era ciego, y murió, siendo intervenido quirúrgicamente, murió el ciego, pero murió clínicamente. Después, cuando le aplican la reanimación cardiopulmonar a esta persona ciega, lo vuelven a recuperar, había entrado en muerte clínica. Hay veces que conscientemente la persona se desdobla y lo mira todo. Mira a los médicos cirujanos, mira a la enfermera, mira al pabellón quirúrgico, pero ellos no lo miran a él, porque él está invisible. Es el alma que es invisible, no tiene sangre. Lo que tiene sangre es el cuerpo, el cuerpo, la carne, el esqueleto. Eso es lo biológico del ser humano, el vestido del alma. Pero el alma no tiene sangre. Entonces, resulta que este paciente que era ciego, él cuenta él, que él ascendió desde el pabellón quirúrgico, ascendió desde el techo de la sala de operaciones, ascendió hacia el techo y miró que arriba del techo había un guante quirúrgico. Un guante quirúrgico. Y él, cuando vuelve a la vida, él les cuenta a los paramédicos, les cuenta al doctor, al médico, les cuenta que él miró lo que le estaban haciendo. Que subió al techo, su alma, traspasó el techo y miró un guante quirúrgico. Pero como si él jamás había visto. Él nació ciego, pero el alma ve. Y ahí se comprobó que el alma, una vez que se desdobla del cuerpo, lo empieza a ver todo. ¿Entienden? El alma de Cristo se desdobló de su cuerpo que estaba crucificado en la cruz y fue a parar a la eternidad en estado de desamparo eterno. Ahí pagó Cristo, en vez de que nosotros vayamos al desamparo eterno en el lago de fuego, esa condena la padeció Cristo, porque Cristo podía volver a la vida. El Padre le había encomendado poner su vida y volverla a tomar. Entonces, cuando Cristo desde la eternidad en estado de condena eterna, de ahí volvió a tomar su vida física, entrando nuevamente su alma en su cuerpo, dice Juan 19:28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, estaba todo pagado, Él había pagado por nosotros, tomó nuestro lugar, Él se puso en nuestro lugar, Él se puso en vez de usted, en vez de mí. Por eso dice el Evangelio, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que Cristo murió por. Esa palabra por significa en vez de usted, por los pecados de usted, por mí, por los pecados de mí, en lugar de nosotros, nuestro sustituto, nuestro redentor, el que paga un precio en rescate de nuestra alma. El precio pagado por Cristo en rescate de nuestra alma fue su propia alma, que entró en condenación. Pero el alma de Cristo es inmortal. Y Cristo nos hereda su inmortalidad a todos los que creemos. En 2 Timoteo 1:10 dice, pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. El Evangelio es el anuncio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Qué tipo de muerte? Bueno, la muerte física, pero también la muerte del alma. Si Cristo no hubiese padecido exactamente la misma muerte que tiene que padecer nuestra alma, entonces nuestras almas no habrían sido salvadas, tendrían que nuestras almas pagar por nuestros pecados. Pero Cristo nos sustituyó el alma, alma por alma. Es por eso que Cristo decía en el huerto de Getsemaní, Mateo 26:38, mi alma está muy triste hasta la muerte. En Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11. Es que era alma por alma. Es que no hay ninguna otra forma en que penalmente un solo pecado por sí solo, independientemente a los demás pecados que pudiéramos no cometer, se sentencie y debidamente se condene, sino con la muerte del alma. Entonces la única manera en que nuestras almas pudieran ser salvas de la condena a la muerte es que otra alma se deje sentenciar y condenar y pague con la muerte en vez de pagar nuestras almas con la muerte. Ese fue el alma de Cristo, el inmortal, el invisible. Y cuando Cristo supo que estaba todo consumado, Juan 19:28 dijo, tengo sed.
O sea, Cristo todavía estaba con vida física y ya sabía que estaba todo consumado. ¿Cómo se explica esto? Porque la salvación de nuestras almas era alma por alma, no sangre por alma, no cuerpo por alma, sino alma por alma. Y la vida de la carne en la sangre está. Levítico capítulo 17, versículo 11. Y la vida de la carne de Cristo estaba en él y ya sabía que estaba todo consumado. Ahí está la mayor prueba de que la salvación fue por sustitución, de condena a la muerte eterna del alma. Si Cristo nos hubiese salvado a través de sangre, entonces Cristo jamás habría sabido que estaba todo consumado, jamás lo habría pensado. Jamás habría pensado que estaba todo consumado. Por lo tanto, no estaría escrito Juan 19, 28. Cristo jamás habría exclamado, consumado es, y habría entregado su espíritu. No, habría muerto en silencio, porque no estaría todo consumado. Entonces habría muerto en silencio, su cuerpo, como dice la Escritura, puesto en la tumba de José de Arimatea, y al día tercero, habiendo sido resucitado, ahí sí habría sabido Cristo que estaba todo consumado. Resurrección del cuerpo. Entonces Cristo hubiese dicho, ahora sí que está todo consumado. No, lo dijo antes de morir físicamente Cristo. Juan 19, 28. Entonces ahí era alma por alma, no cuerpo por alma. Y la vida de la carne, el cuerpo está en la sangre. Y la vida del cuerpo físico de Cristo estaba en él, estaba con vida física. De hecho, todavía que tenía que probar el vinagre. En Juan 19, 28 leemos, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Entonces le dieron a beber vinagre con una esponja, y cuando hubo probado el vinagre, ahí se cumplió el Salmo 22. Dice el Salmo 22, mi lengua se pegó a mi paladar, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Mi lengua se pegó a mi paladar. Entonces, dice también el Salmo, en su sed le dieron a beber vinagre. Eso tenía que consumarlo Cristo, cumplirlo. Y cuando Cristo dijo, tengo sed, para que la Escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Juan 19, 28 es muy importante, ¿eh? Juan 19, 28 dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y había allí una vasija llena de vinagre y unos soldados romanos, empapando una esponja en vinagre, se le acercan a la boca. Y cuando hubo probado el vinagre, por fin pudo exclamar lo que ya anteriormente sabía, que estaba todo consumado. Lo que estaba todo consumado era la promesa que Dios le hizo a Abraham. En Génesis capítulo 22, versículo 18, Dios le dijo a Abraham, en tu simiente, Abraham, es decir, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición es para el alma, en conformidad a la gran voluntad del Señor de que todas las almas sean salvas, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. De que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento para salvación. 2 Pedro 3, 9. En conformidad a esa voluntad, Dios le hizo la promesa a Abraham. En tu simiente, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, esa promesa fue consumada por Cristo en la cruz. Además, lo que Cristo dijo, en Juan 10, 28, yo le doy vida eterna. Y lo que el Padre le encomendó, poner su vida y volverla a tomar, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. ¿Qué es lo que ya sabía Cristo que estaba todo consumado? La promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 22, 18, completa y absolutamente consumada. ¿Qué más? Lo que Cristo nos dijo, yo le doy vida eterna, Juan 10, 28, completa y absolutamente consumada la promesa. Y lo que el Padre le había encomendado, poner su vida y volverla a tomar, lo había vuelto a tomar, completamente consumado. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y cuando hubo probado el vinagre, exclamó a gran voz, consumado es, tetelestai, finish, está todo consumado. Les he cumplido la promesa que les hice, darles vida eterna. Por lo tanto, a partir de la cruz del Calvario, ya la condenación al infierno no es por pecar, no, si los pecados quedaron todos expiados y pagados por Cristo en la cruz. La condenación al infierno es por no creer que Cristo nos salvó cuando Él murió por nuestros pecados. O por creer dudando, creer en vano. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 1 al 7, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. En el cual estáis firmes, estáis en pie, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Ya sabes tú que creer en vano es creer, pero no estando plenamente convencido. A no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí, que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y que fue visto por Cefas, esto es, después de que él fue resucitado, dio testimonio Cristo de su resurrección, apareciendo muchos testigos, y que fue visto por Cefas, esto es por Pedro, luego por los 12, luego fue visto por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen, en los tiempos que Pablo estaba escribiendo la carta, por supuesto, y al final, como un abortivo, se me pareció a mí. Entonces, ¿cuál es el anuncio? Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y todo esto conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y en Romanos 4:25 dice que Cristo ha sido resucitado para nuestra justificación. Dice Romanos 4:25, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, para todos aquellos que han creído con todo su corazón, con fe, que el sacrificio de Cristo ocurrido en la cruz cuando Él murió por nuestros pecados, bastó para podernos salvar del infierno. A todos ellos, Cristo los justifica ante el Padre. Ellos han creído en mí. Que Cristo ha sido entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para nuestra justificación. Le pregunto a usted, en base a que el Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Entonces le pregunto a usted, ¿murió Cristo por los pecados de usted? Yo voy a dar cuenta de mí, responder por mí. Si alguien me pregunta a mí, don Ulises, ¿murió Cristo por los pecados de usted? Sí, eso es el Evangelio. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, por los de usted y por los míos. Don Ulises, ¿murió Cristo por los pecados de usted? Sí, respondo que sí. ¿Y qué significa eso para usted, don Ulises? Que Cristo me dio vida eterna. Que yo no moriré por los pecados míos. Todos los pecados míos que yo cometeré hasta que me muera, le fueron todos cargados o imputados penalmente a Cristo en su cuerpo en la cruz del Calvario, y Él se encargó de pagarlo Él, en vez de mí. Por eso me dio vida eterna, y yo le creo a Cristo. Yo le creo que Él me dio vida eterna. Ahora, cuando yo cometo pecados, ya no los tengo que volver a pagar yo penalmente, con la muerte de mi alma. Los pagaré de otra manera. Seré condenado de otro tipo de manera, de otra forma, pero nunca la condena penal. Por eso que dice en Gálatas 6, versículos 7 y 8, dice el apóstol Pablo a los que ya tenían vida eterna, a la iglesia que estaba en Galacia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Del Espíritu humano nacido de nuevo, del Espíritu Santo de Dios que ha sido puesto en él, segarán vida eterna. O sea, otras personas también podrán oír el Evangelio, salió de mi boca, y también esas personas tendrán vida eterna. O sea, nos convertiremos en pescadores de hombres. Pero de las consecuencias que se van a venir a mi vida por andar pecando, de eso yo no seré librado. Y me van a acarrear pérdida de la salud, pérdida financiera, rupturas matrimoniales, pérdida económica porque el pecado trae pobreza, de eso no seré librado. Pero de la condena penal, la muerte del alma, ya yo quedé salvado. En esto hay que creer, esto es evangelio. Entonces yo le pregunto a usted, ¿murió Cristo por los pecados de usted? Y le pregunto, ¿tiene usted vida eterna? ¿Sabe usted a dónde va después de morir? ¿Lo sabe con certeza? En primera de Juan 5:13, el apóstol Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Yo sé que tengo vida eterna. Yo no tengo una salvación que dependa de mí. Yo no tengo una salvación que deja de ser. Yo tengo vida eterna. Me la regaló Cristo gratuitamente en la cruz y la hice efectiva por mi fe. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Tiene usted vida eterna? ¿Sabe usted dónde va después de morir? ¿Le ha creído a Cristo que Cristo ya le dio la inmortalidad a su alma? ¿O todavía usted se encuentra dependiendo de usted? Diciendo que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más por lo que usted tiene que hacer o dejar de hacer. O sea, usted está trabajando todavía, está obrando. Recuerde siempre lo que está escrito en Romanos 4, versículos 4 y 5. Mas al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe les contaba por justicia. Abraham creyó, y su fe le fue contada por justicia, en Génesis 15:6. Y creyó, y le fue contado por justicia. Fue justificado Abraham. Ahora, en Génesis capítulo 22, Abraham fue justificado por las obras para ser bendecido, no para ser salvo. Entonces, hay una justificación por la fe en el Evangelio para ser salvo, y hay una justificación por las obras para ser bendecido, pero para ser bendecido una vez ya siendo salvo.
¿Que acaso no fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Santiago capítulo 2. Cuando Abraham ofrecía a su hijo Isaac sobre el altar, Abraham ya era salvo. Abraham fue salvo en Génesis 15:6 y creyó y le fue contado por justicia. Ahora tenía que ser justificado por las obras para ser bendecido, no para ser salvo. Rahab la ramera, ¿que acaso no fue justificada la Rahab también, igual que Abraham, no fue justificada por las obras cuando recibió a los 2 espías enviados por Josué y los hizo escapar por otro lugar? Resulta que Rahab era salva y era prostituta. Ella fue salvada cuando ella oyó lo que Dios hacía con su pueblo, cómo le mandaba las plagas a los egipcios, cómo lo hizo salir por el Mar Rojo, por una vara que Moisés extendió. Y Rahab oía, estando ella en Jericó, todo lo que Dios hacía con su pueblo, cómo le envió el maná del cielo, cómo les hizo dar victoria contra los reyes, los gigantes, Og, ¿cierto? Og. Entonces Rahab dijo, el Dios de Israel es mi Dios. Y todos los que estaban en Jericó tenían a Baal, tenían a los Baales, a Milcom, a Astoret, a los dioses cananeos, falsos dioses. La única mujer que fue justificada fue una prostituta. Y ya siendo justificada por la fe, siendo prostituta, tenía un burdel en las murallas digamos en el pasillo de la muralla de la ciudad de Jericó. Ella recibió a los espías enviados por Josué y le salvó la vida. Por las obras fue justificada para ser bendecida. ¿Y cuál fue el premio, la bendición que Dios le dio a Rahab? Que de ella vendría Cristo. Igual que el mismo premio que Dios le dio a Abraham por por ser justificado por sus obras, también se lo dio, ese mismo premio se lo dio a Rahab. Entonces, de Abraham viene Cristo. Abraham, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas, y de la tribu de Judá viene Cristo. En el libro de Mateo, capítulo 1, dice, Salmón tuvo de Rahab, ¿cierto?, a Booz. Booz después se casó con Ruth, y de ahí viene el rey David, Isaí, de ahí viene Cristo. Exactamente la misma bendición que Dios le dio a Abraham, se la dio a Rahab. Y Rahab era una ramera, y ya era justificada por su fe, sin obras. No dejó de ser ramera. Rahab la ramera. ¿Que acaso no fue justificada también Rahab la ramera cuando recibió a los 2 espías enviados por Josué y los hizo escapar y descolgar por otro lugar? Entonces, la salvación no es por obras. Aquí la justificación por obras es para ser bendecido. Asimismo ocurre hoy. Una persona es justificada por su fe en el Evangelio y va al cielo, es salvado. Por la sola fe, en la sola gracia. Y ahora tiene que ser justificado por las obras para ser bendecido en el tribunal de Cristo, para recibir coronas, galardones. Las obras de salvado son predicar el Evangelio, adquirir conocimiento, pasando tiempo leyendo la Biblia, adquirir fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Adquirir conocimiento, adquirir fe, adquirir más revelación que está en la Biblia. Poder predicar con más eficacia el Evangelio, tener más capacidad de convencer a la gente de la verdad, para que la gente deje de estar creyendo las mentiras de Satanás. Entonces todo eso son obras del salvado, que van a redundar en almas salvadas. Cada alma salvada es una corona. Entonces va a ser bendecido por las obras, ya siendo salvo en el tribunal de Cristo. Entonces la fe sin obras del que ya ha sido salvo es estéril en sí misma. La fe sin obras del que ya ha sido salvado por su fe en el Evangelio. Santiago capítulo 2. Entonces, querido amigo, el único medio válido para hacer efectiva la vida eterna, la inmortalidad para el alma, la salvación del infierno, el único medio válido, no hay otro, para hacer efectiva la vida eterna, la inmortalidad, es la sola fe, y nada más que la sola fe en el Evangelio. Creer con todo el corazón que cuando Cristo murió por nuestros pecados, nos dio la vida eterna, nos dio la inmortalidad, la salvación del alma, del infierno. El único medio válido para hacer efectiva la vida eterna es la sola fe, la sola gracia. Y las obras no participan nunca, ni antes de ser salvo, ni durante, ni después de ser salvo. No existe tal cosa como que una persona ha sido salva y deja de ser salva. Una vez que la persona ha sido salva por haberse arrepentido y haber depositado fe en el Evangelio, es sellado con el Espíritu Santo para la redención de la posesión adquirida. Como dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la prenda garantía, el aceite para las vírgenes prudentes, que es las arras de nuestra herencia, la unción del santo,
las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Y una vez que la persona ha sido sellada para la redención, no existe tal cosa como que deja de ser sellada, porque peca. No. Blasfemar contra el Espíritu Santo, eso no está en un salvado. No puede, porque tiene el Espíritu Santo dentro de él. Apostatar de la fe tampoco, porque él por la fe de él fue justificado. Los que podrán apostatar de la fe fueron los que nunca han tenido fe en el Evangelio, los que nunca han sido salvos. Los que podrán blasfemar contra el Espíritu Santo son los que nunca lo han tenido el Espíritu Santo, que nunca han entrado por la puerta estrecha, los que nunca han nacido de nuevo. Entonces, arrepentidos, cambiados de parecer respecto de cómo se encontráis ante Dios, moral, espiritual y judicialmente, y creed con fe en el Evangelio. Creed con fe que Cristo, cuando murió por tus pecados, te salvó, te dio la vida eterna. Creedlo con todo el corazón y eres justificado. Entra por la puerta estrecha, Dios te hace nacer tu espíritu de nuevo, que estaba muerto, y Cristo entra en ti. Y si tienes a Cristo en tu interior, tienes la vida eterna. Arrepentidos y creed con fe en el Evangelio, para que seáis salvos de toda condena de vida a los pecados. Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene muy pronto.